arrancamos nueva serie este domingo, después de haber estado dedicando unos domingos para hablar acerca de la familia. Permítanme abordar un nuevo tema para las próximas semanas, y tiene que ver con pensar un poco acerca de cómo en medio de los tiempos difíciles de la vida, siempre en Cristo, siempre en Dios hay una razón. Me parece que no hay nada más triste en la vida que experimentar algo en el cual no le encuentres propósito, vivir algo en tu vida, tener alguna experiencia en tu vida y no saber por qué, y no encontrarle sentido a algunas ocasiones en que Dios permite que tú y yo atravesemos por tiempos complicados. Y puede ser en cualquier área. Tal vez para algunos su punto sea que están viviendo un tiempo difícil en su matrimonio, para otros tiene que ver tal vez con las finanzas, o tal vez tiene que ver con tu vida espiritual, y en medio de experimentar un tiempo complicado en cualquier área de tu vida, me parece que es muy triste cuando no le encontramos sentido. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas en medio de nuestra vida? Y la razón es de que Dios siempre tiene un propósito para ti y para mí, y es de lo que vamos a estar hablando, porque al final, si lo piensas, cuando hablamos del dolor, cuando hablamos de tiempos complicados en la vida, la mayoría de las personas, o es más, me atrevo a decir que todas las personas odiamos el dolor, ¿no es cierto? Si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo la ven? ¿Ustedes son de esas personas que odian el dolor? Levante su mano, ¿quién? Y los que no, sí les gusta el dolor. Tenemos algunos masoquistas por aquí. ¿Sabes? La verdad es de que a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta lidiar con tiempos complicados de la vida. Sin embargo, mientras pensaba en esto y pensaba en mi propia vida, evidentemente no me gusta el dolor, odio el dolor, pero luego caí en cuenta que, ¿sabes? La verdad es de que más bien no es que odiemos el dolor, más bien pienso que la gente, las personas, no es que odien el dolor, más bien odiamos el dolor sin propósito. Y este es mi punto. Mientras pensaba en esto, evidentemente todos podríamos decir, odio el dolor, yo no quiero experimentar dolor en mi vida, pero luego si lo piensas, la verdad que algunas personas evidentemente pagarían por sentir dolor. Mira, odiamos este tipo de dolor sin propósito, cuando hay un accidente, cuando hay una enfermedad que no esperas, y entonces dices, no entiendo por qué. Cuando pierdes el trabajo de la noche a la mañana, cuando hay estas situaciones complicadas en la vida y de repente parecía que todo estaba bien, pero luego llega esa enfermedad a tu familia o a tu cuerpo, y entonces obviamente todos odiamos ese tipo de dolor. Pero déjame insistir, me parece que odiamos este tipo de dolor sin propósito, pero hay esos tiempos, o hay esas cosas que en medio de nuestras vidas las personas estamos dispuestas a sentir dolor con propósito. Y este es mi punto. Mira, estoy seguro que algunas personas pagarían bastante dinero por un tratamiento de acupuntura. Ya sabes, ¿no? De eso de las agujas. Nunca he estado en un tratamiento como eso, pero he visto algunas fotos y se ve doloroso, ¿no? Pero hay personas que se someten a eso. Y si has tenido un tratamiento como eso, pues bueno, estás dispuesto a tolerar, a soportar cierto dolor, porque hay una recompensa al final. La recompensa, la promesa es de que ese dolor se te va a quitar, que después de ese tratamiento se te va a pasar ese dolor que tienes, ¿no es cierto? Y entonces habemos personas que evidentemente estaríamos dispuestos a soportar dolor con un propósito. Tuve la bendición de estar en el parto de Raquel, cuando mi esposa Ile dio a luz a Raquel. Y era impresionante para mí, no me desmayé solamente por la gracia de Dios. Era una cesárea, y era tan impresionante para mí ver al doctor meter su mano en el vientre de mi esposa, una abierta gigante, y metía la mano y sacaba la cabeza de Raquel. Y cuando lo ves dices, eso debe de doler, ¿no es cierto? Y muchas de ustedes, hermanas, dieron a luz no una vez, 2, 3, 4 veces, y eso es doloroso. Pero otra vez, estás dispuesto a soportar dolor porque hay una recompensa. Una vez que tuvimos a Raquel en nuestros brazos, dijimos, valió la pena.
Y si bien es cierto, yo no experimenté ese dolor, pero lo pude ver en la cara de Ile. Una vez que tuvo a Raquel en sus brazos, valió la pena. Entonces, este es mi punto. ¿Sabes? Cuando cambia nuestra perspectiva acerca del dolor, podemos ver algo distinto. Las personas en ocasiones estamos dispuestos a soportar cierto tipo de dolor cuando hay un motivo. Odiamos el tipo de dolor cuando no tiene un propósito, cuando no tiene una razón. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. Esta serie habla de que otra vez, sabes, en los tiempos difíciles de nuestra vida, en Cristo siempre, siempre encontraremos una razón por la cual Dios permite que tú y yo experimentemos dolor en la vida. ¿Me permiten orar? Dios, te pedimos, Señor, que el poder de tu palabra y que en medio, Señor, del poder de tu presencia en este lugar, en medio, Señor, de esos tiempos que algunos de mis amigos y hermanos aquí, Señor, nos permites vivir, esos tiempos de incertidumbre, esos tiempos de dudas, de frustración, de dolor, Señor, podamos encontrar, Señor, que en ti siempre hay un propósito, que en ti, Señor, hay una buena razón por la cual muchas veces nos permites pasar por esos tiempos difíciles. Que tu palabra, Señor, hoy nos consuele, que tu palabra hoy nos inspire y que tu palabra, Señor, nos lleve a encontrar, Señor, una nueva perspectiva, Señor, de estos tiempos dolorosos en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro. Amén. Quiero llevarte ahí en tu Biblia. Si tienes tu Biblia, ábrela en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 31. Quiero compartir contigo este versículo. Y es un versículo que choca un poco con mi mente, que de alguna manera es un pasaje que me desconcierta. Y lo he leído muchas veces y siempre produce esto en mi corazón. Y hasta es un poco de molestia cuando lo leo así simplemente por encima. Es un poco confuso. Y otra vez, tal vez digas, ¿qué clase de pastor tenemos que se molesta con ciertos pasajes? Déjame te lo explico. Mira, es Jesús, está hablando con uno de sus discípulos, con Simón, que le cambió el nombre, ahora se llama Pedro. Simón, que Jesús le puso este nombre de Pedro, ha estado caminando con Jesús como su discípulo, han llegado a tener una amistad muy íntima, son estos amigos. Jesús es el maestro, pero también es el amigo de Pedro, y han estado caminando juntos por algún tiempo. Y entonces, sabes, llegamos a este momento en que Jesús le dice estas palabras a su amigo Simón. Le dice que el Señor dijo también, es decir, Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Y entonces, sabes, déjame detenerme aquí porque esta es la idea. La idea es de que Jesús le está diciendo a Simón: ¿sabes qué, Simón? Satanás me está pidiendo permiso para atacarte. Satanás está pidiendo la posibilidad, la oportunidad para herirte, para probarte, para someterte a una prueba. Y es como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Vas a estar avergonzado. Satanás quiere tocar tu vida para humillarte, para llevarte a un momento en tu vida de tanto dolor que tal vez ni siquiera lo has imaginado lo que puedas sufrir. Y entonces Jesús le está diciendo esto a su amigo. Pero nota el resto del pasaje cuando Jesús le dice: pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y aquí está mi confusión, y aquí está lo que no me gusta. Jesús le está diciendo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido lastimarte. Te va a meter en una situación complicada, muy complicada en tu vida. Y le di permiso. Voy a orar por ti. Si yo fuera Pedro, diría: Señor, quisiera evitarte un tiempo de oración. ¿Qué tiene que no ores por mí? Nada más detén a Satanás. No le des permiso que Satanás no tenga la oportunidad de atacar mi vida. ¿Y qué tiene? No ores por mí. Yo estaría feliz con eso. Pero nota esto. Otra vez Jesús le está diciendo a Pedro: sabes, el diablo está pidiendo este permiso para atacarte, pero le he dado permiso y yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falte. Y otra vez, mira, algo grandioso es que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas.
ni aún Satanás, ni el peor enemigo que tú y yo podamos tener, puede hacer algo sin la autorización, sin el control, sin el poder de Dios sobre nosotros. Y eso para mí es grandioso. Y nota lo siguiente, no es que Jesús está causando el tiempo difícil para Pedro. Simplemente de alguna manera Dios está permitiendo, por alguna razón lo está permitiendo, y Jesús le dice, pero voy a estar orando por ti. Y es aquí otra vez donde yo digo, Dios, ¿por qué? Otra vez para mí sería muy sencillo. Tú eres Dios, te tienen que pedir permiso, dile que no. Haz el paro, dile que no. Dile que no, Jesús, y con eso sería suficiente. Pero, ¿sabes? Es interesante para mí ver que para Dios, ¿sabes? Hay un propósito. Yo sé que hay oportunidades, hay ocasiones en nuestra vida que, al igual que Pedro, nos sentimos atacados en este mundo. Y de repente hay épocas en la vida en que te llega la frustración por situaciones que no comprendes. Cuando llega la enfermedad a tu cuerpo o a alguien de tu familia y no lo entiendes, y no entiendes cómo Dios permite eso. Cuando ves y experimentas cómo hay personas que están sufriendo, que están pasando tiempos complicados, que hay una enorme necesidad alrededor nuestro. Cuando ves que las personas pierden su trabajo, pierden su salud y pierden las cosas que más aman, pierden seres queridos. Y uno dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites eso? La cosa es de que, ¿sabes? Dios siempre tiene una razón. Y todo este tiempo se trata de eso. ¿Sabes? En Cristo. Es importante que tú y yo recordemos y sepamos que, mira, muchas veces Dios va a usar el dolor para preparar nuestras vidas para algo mucho mejor. Alguien dijo lo siguiente y me gustó. Alguien escribió, dijo que a veces Dios usa el dolor para hacer algo en nosotros antes de hacer algo a través de nosotros. ¿Sabes? Muchas veces Dios usará el dolor para prepararnos para algo mucho más grande. Muchas veces la preparación de Dios vendrá vendrá en ese paquete llamado dolor. Porque en Cristo siempre hay una razón. Y mira, quiero ejemplificar esto otra vez con la vida de Pedro. Pedro es este discípulo que me cae muy bien, porque Pedro es este tipo de persona que siempre se está equivocando, que siempre está metiendo la pata, es tan impulsivo. Y me cae muy bien Pedro porque es esa clase de amigo que algunos de nosotros tenemos, que es más tonto que tú, que siempre está metiendo la pata, y eres su amigo porque pues te hace sentir bien y dices, bueno, pero él está peor. Sí, yo le he regado, pero él le ha regado peor, y por eso te conviene tener a alguien así cerca de ti, ¿no es cierto? Bueno, sabes, cuando veo la Biblia y veo a estos grandes hombres de Dios, por eso me cae tan bien Pedro, porque es un hombre que yo digo, bueno, no estoy tan peor. Mira, déjame darte esta imagen de todos los fracasos que Pedro cometió. Hay muchos en la Biblia, pero simplemente déjame comentarte de los que considero más famosos, estos fracasos de Pedro en medio de su vida, los más importantes. Ahí en Mateo 16, Jesús comienza a abrir su corazón con sus discípulos y comienza a predecir su muerte, comienza a decirle a sus discípulos, saben, voy a llegar un momento en que seré crucificado, voy a morir, pero al tercer día Dios me levantará de la tumba y voy a resucitar. Y Dios está contando esto. ¿Y sabes qué hace Pedro? Empieza a decirle, no, Jesús, tú no te puedes morir. Tú no tienes por qué pasar por eso. Estás loco, Jesús, tú no vas a pasar por eso. Y entonces Jesús se molesta y entonces comienza a decirle, Pedro, te estás interponiendo entre el propósito por el cual vine. Jesús está explicando su misión más grandiosa, por qué ha venido a este mundo, por qué ha venido aquí, ha venido a salvar a la humanidad a través de su muerte. Y Pedro está, no, tú no puedes morir. Al grado que Jesús le dice, Pedro, eres una piedra de tropiezo. Y Pedro sigue insistiendo, al punto que Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Jesús le llama Satanás a Pedro, y este es mi punto. Si Jesús te llama Satanás, es porque lo que hiciste no está muy bien, ¿no es cierto? Y hay un gran fracaso. Pedro oponiéndose a la misión más grande de Jesús, a ese llamado divino por el cual había venido. Y Pedro está diciendo, no, tú no puedes venir a hacer eso. Más adelante,
En Mateo 26 hay otro fracaso de este hombre. Pedro está con Jesús en el huerto de Getsemaní. Otra vez Jesús está abriendo su corazón con sus discípulos. Después del Getsemaní venía la cruz, venía este tiempo difícil de ser sacrificado. Y entonces Jesús abre su corazón con sus discípulos y les dice, tengo una angustia hasta la muerte. Y se rodea de sus amigos más cercanos, 3 de sus discípulos más cercanos, entre ellos está Pedro. Te conté que es un gran amigo de Jesús. Y entonces Jesús toma a sus mejores amigos, a sus 3 mejores amigos, y entonces los lleva a este lugar, al huerto de Getsemaní. Y lo único que les pide a sus mejores amigos es, oren conmigo, velen conmigo, no se duerman y oren por mí, tengo esta angustia hasta la muerte, oren conmigo. Jesús se pone a orar. ¿Y sabes qué hace Pedro? ¿Recuerdas? Se duerme. Regresa a Jesús y lo encuentra roncando. Está tomando una siesta, ni siquiera pudo velar, ni siquiera pudo orar en medio del tiempo más difícil para su amigo, no lo pudo acompañar en oración. Más adelante, en este mismo momento, el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, nos cuenta cómo Jesús fue arrestado. Jesús había estado orando en el Getsemaní, termina de orar y luego es arrestado. Y el Evangelio de Juan narra este arresto de Jesús. Y otra vez encontramos a este Pedro fracasando, cometiendo errores. Y si recuerdas la historia, cuando llegan a arrestar a Jesús, estos soldados romanos, Pedro saca una espada. Y es gracioso porque le tira el espadazo y ni siquiera le da. Le tira la cabeza y ni siquiera puede hacerlo bien, ni siquiera se deshace del soldado. Nomás le corta la oreja. Y otra vez es Pedro oponiéndose al propósito por el cual Jesús ha venido. Y me gusta imaginarme la escena, pero dice la Biblia que Jesús tomó la oreja de aquel soldado y lo sanó. Y otra vez me gusta imaginarme, no puedo imaginar a Jesús buscando una oreja, preguntándole a los demás, ¿vieron dónde cayó? Ahí entre los arbustos, ¿dónde está la oreja por ahí? Si yo fuera un discípulo y hubiera visto dónde caería, yo no lo iba a agarrar. Yo no iba a agarrar la oreja, pero Jesús va, recoge la oreja y sana a aquel soldado y le vuelve a pegar la oreja ahí. Y es como, Pedro, tranquilo. Pedro, te sigues oponiendo al propósito más glorioso por el cual he estado aquí. Una tras otra, Pedro ha cometido errores, pero ninguno como el fracaso más grande que Pedro tuvo en medio de su vida, y es del cual te quiero hablar. Simplemente estos son fracasos en la vida de Pedro que dan un contexto, pero el fracaso mayor fue cuando Jesús nuevamente está hablando de cómo será sacrificado. Y Pedro le sale lo valiente y le dice, claro que no, Jesús, tú no vas a llegar a la cruz, primero pasan por mi cadáver, yo estaré contigo, yo soy tu mejor amigo, nadie podrá hacerte daño si yo estoy ahí presente. Y entonces Jesús profetiza y le predice a Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Antes que cante el gallo hoy, antes que cante hoy el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es que Jesús es arrestado, todos los discípulos salen corriendo, y entonces Pedro está ahí, en una fogata, en medio de un patio donde Jesús ha sido arrestado, y llega una niña, una pequeña niña, y le dice, oye, yo te he visto con Jesús. Y Pedro se desmorona ante la acusación de una niña y entonces comienza a negar a Jesús. Y lo más triste de esto es de que, ¿sabes? Lucas recoge un momento extraordinario. Ahí en Lucas 22 dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y entonces dice que Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces. Y Pedro salió. Y Lucas describe el dolor de Pedro con estas palabras. Y Pedro salió y lloró amargamente. Fue el momento, otra vez, fue un momento crucial para Pedro. Estaba negando a su maestro y sus miradas se cruzaron. Y Pedro comenzó a sentir el dolor del fracaso en medio de su vida. Había defraudado a Dios, había defraudado a su mejor amigo, se había dado cuenta que no había estado a la altura, no había tenido el potencial de lo que se esperaba de él.
Y sabes, yo sé que hay ocasiones en la vida en que muchos de nosotros nos hemos sentido igual. Y sentimos la carga de sentir que no hemos estado a la altura, que hemos fracasado, que no hemos alcanzado los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y eso produce mucho, mucho dolor. Y sabes, Pedro está ahí sintiendo ese dolor. Pero nuevamente, sabes, Dios tiene un plan. Dios tiene algo para Pedro. Porque nuevamente, sabes, muchas veces la preparación de Dios para nuestras vidas vendrá empaquetada en esa forma de dolor. Y sabes, lo que quiero que tú y yo aprendamos hoy es que, sabes, tenemos que aprender. Yo mismo lo estoy aprendiendo, de ver mi vida, no desde la perspectiva del dolor, sino desde la perspectiva de que Dios tiene una razón, de que Dios puede hacer algo. Pero me parece que muchos de nosotros nos limitamos a ver la vida desde la perspectiva simplemente del dolor. Y no vemos que Dios siempre está detrás con un propósito, con una perspectiva más amplia, con una visión más grande. Porque sabes, Dios siempre está haciendo algo. Dios puede hacer algo mucho más grande a través de ti una vez que has pasado por este tiempo de dolor. El apóstol Pablo lo explicó así en uno de los versículos más citados en el ambiente cristiano, en Romanos 8:28. Dice, no lo tengo ahí, pero si lo tienes en tu Biblia, búscalo. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios está diciendo lo siguiente. Dice que Dios usa, Dios dispone, Dios utiliza todas las cosas para bien. Y todas las cosas incluyen ese ascenso en tu trabajo cuando te aumentaron el sueldo, pero también incluye cuando llegaste y te despidieron. Incluye ese momento más mágico en medio de tu relación matrimonial y donde estabas mejor en medio de tu relación con tu esposo o tu esposa, pero también incluye el momento en que tu matrimonio está pendiendo de un hilo, donde están a punto de separarse. Incluye cuando tú estás viviendo en abundancia y todo parece ir viento en popa, pero incluye también cuando estás en bancarrota y cuando no tienes lo suficiente y estás preocupado por no poder pagar las próximas cuentas del próximo mes. Incluye todas las cosas. Y Dios dice, Dios utiliza, Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y otra vez, ¿sabes? Este es mi punto. Siempre en Cristo hay una razón. Por eso se vuelve vital que tú y yo cambiemos nuestra perspectiva en cuanto a cómo ver nuestra vida. Mira, si simplemente centras tu vida en esos eventos de dolor, será muy fácil que te desilusiones de Dios. Te presenté una biografía de un discípulo de Jesús y te mostré solamente sus errores, sus fracasos más rotundos. Y tú y yo nos creamos una imagen de este Pedro, ¿no es cierto? Ha hecho garras Pedro. Nunca le atinó a nada. Pero sabes, no es la realidad de la vida de Pedro. No es esa la realidad de él. Simplemente te mostré sus fracasos en medio de su caminar con Jesús, pero eso no lo define. Y es igual con nuestra vida. Si tú te centras solamente en esas épocas, en esos tiempos de sufrimiento, ¿sabes? Será muy fácil que tú te desilusiones de Dios y que digas, entonces Dios no vale la pena. Si toda tu perspectiva está desde esos tiempos de dolor. Lo que he aprendido es que, ¿sabes? En medio de los tiempos de dolor, no tenemos que ver solamente ese tiempo doloroso. Tenemos que ver toda la perspectiva que Dios tiene. Tenemos que ver una visión más amplia, una fotografía más amplia de solamente ese momento, de esa escena dolorosa. Porque, otra vez, ¿sabes? Tal vez pienses y digas, bueno, pastor, pero es que tú ni te imaginas lo que estamos sufriendo. Ni te imaginas el dolor con el cual estoy cargando. Tú tienes esa vida perfecta de predicador y no está pasando nada en tu vida. Pero si estuvieras viviendo lo que yo vivo, entonces no sería tan fácil hablarlo. Y tal vez sí.
Tal vez es cierto, tal vez ni siquiera entienda lo doloroso que estás viviendo, la situación tan dolorosa que estás experimentando hoy. Pero déjame decirte que Dios sí sabe. Déjame decirte que Dios sí lo entiende, que Jesús sí lo entiende y Él siempre dirá que hay una razón, que Él tiene un propósito detrás de lo que estás viviendo. Y por eso la invitación es: no te centres en esa época, en ese tiempo de dolor. Y es la invitación constante de Dios para ti y para mí. ¿Sabes? El medio hermano de Jesús, Santiago, escribió una carta. Y sus palabras todavía me confunden un poco más. Santiago fue un gran apóstol, un hombre muy sabio. Cuando inició la iglesia tenía una posición muy importante en la iglesia primitiva. Era uno de los apóstoles más sabios que ha existido, Santiago. Y cuando tú te preguntas por qué Santiago llegó a ser tan inteligente, por qué Santiago llegó a ser tan sabio en su vida, bueno, la única respuesta que tengo es que pues Jesús era su hermano. Se cepillaba los dientes ahí al lado de Jesús, compartía la litera con Jesús. ¿Cómo no iba a ser sabio? Y Santiago escribió lo siguiente. Santiago escribió: toma por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Y es tan loco para mí escuchar eso. Lo puedes espiritualizar, pero si lo bajas a una realidad, se escucha loco, se escucha tonto, porque lo que está diciendo Santiago es: alégrate cuando tengas problemas. Es como: ¡yujú! Tengo cáncer. ¿Quién diría eso? ¡Yujú! Me divorcié. Es lo que está diciendo Santiago. Toma por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Pero si se quedaría ahí, uno diría: Santiago estaba loco. Pero Santiago sigue explicando su punto. Dice: consideren, tómenlo con sumo gozo cuando experimenten diversas pruebas. Dice: porque la prueba produce paciencia. La prueba produce perseverancia en tu vida. Y entonces comienza a tener sentido. Y lo que está diciendo Santiago es: toma por sumo gozo cuando estés pasando por pruebas. Porque ¿sabes qué? Eso va a producir en ti algo extraordinario. Vas a tener paciencia. Y no solamente eso, dice que vas a alcanzar madurez en tu vida y vas a estar completo sin que te falte nada. Y entonces toma sentido las palabras de Santiago cuando dice: toma por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Porque el resultado después de pasar por la prueba será madurez. Estarás completo. No te faltará nada. Y entonces es ver la perspectiva completa. Es entender que, ¿sabes? Es cierto. Si solamente te centras en la prueba, habrá una enorme desilusión para ti. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos algo hoy. ¿Sabes? Dios tiene una perspectiva más amplia. Dios ve la película completa. ¿Sabes? Te he contado que uno de los dolores más fuertes en nuestra familia en los últimos tiempos, como ustedes saben, somos una familia de acogimiento y hemos hecho 5 acogimientos y los 4 primeros fueron extraordinarios, cuando cada pequeño vivió con nosotros algunos más de un año y se fueron con una familia adoptiva o con su familia en una reintegración. Estuvo bien. Pero te he contado que este último acogimiento de nuestra última pequeña, que estuvo con nosotros 2 años, fue algo que golpeó nuestro corazón. Y no tengo el tiempo para explicarte por qué, y tal vez no sea tan fácil entenderlo. Simplemente quiero comunicarte que fue un dolor muy fuerte para nuestra familia, al grado que después de un año que nuestra pequeña se fue, apenas hasta hace unos días, hace unos 8 días, comenzamos nuevamente a arreglar su habitación. No la habíamos tocado. Y remodelamos esa habitación y nos tocó recoger algunos peluches, algo de ropa que había ahí, pintar esa habitación. Y algo que pensé que había superado. ¿Sabes? Mientras remodelábamos esa habitación,
volvimos a sentir el dolor tremendo de la pérdida, de la incertidumbre. Si nos enfocáramos solamente en ese evento, porque mientras estábamos ahí pintando esa habitación, venían los recuerdos, y si solamente me centrara en ese evento de esa enorme pérdida para nuestra familia y para mí, ¿sabes? Yo estaría muy desilusionado con Dios, y mi reclamo con Dios sería: Dios, tú has prometido que tú eres el defensor del huérfano. Dios, tú prometiste que pondrías al huérfano en familia, y yo pensaba que era mi familia. Dios, tú prometiste que irías como poderoso gigante para defender la justicia, y no te vi porque lo que se hizo fue tan injusto y no estabas ahí. Pero sabes, después de terminar de remodelar esa habitación, me senté en ese lugar y entonces entendía lo que quiero comunicarte. Me encantaría decirte que hoy, si viera atrás y veo toda la perspectiva completa, he encontrado el propósito de Dios. No lo encuentro. Aún no sé qué es lo que Dios está haciendo, pero con mucha fe entendí: Dios, hay una razón, hay un propósito detrás de este dolor, y en su tiempo nos harás entenderlo. Y no sé qué sea para ti esta mañana, no sé qué sea para ti ese tiempo de dolor, en que tal vez estás enfocado y simplemente estás viendo todo ese dolor, todo ese lamento, toda esa carga, toda esa confusión, esa frustración en tu vida. Déjame decirte que es necesario que amplíes tu perspectiva, que no veas tu vida desde la perspectiva del dolor, sino que la veas desde la perspectiva de un Dios que tiene propósitos, de un Dios que hace todo con sentido, de un Dios que hay una razón por la que está permitiendo eso en tu vida. Y mira, quiero terminar otra vez volviendo a este pasaje cuando Jesús habla con Simón. Es entender, es cierto, muchas veces en nuestra vida parecerá que Dios le da permiso a Satanás para atacarnos, y tal vez te encuentres ahí. Y tal vez tú, como yo, dirías: Jesús, hubiera estado más fácil, nomás no le des permiso. Nomás no le hubiera dado permiso de que esa enfermedad, de que esa pérdida de trabajo, que ese tiempo difícil hubiera llegado. Pero sabes, hoy quiero invitarte a que no veas tu vida desde la perspectiva del dolor, que la veas desde la perspectiva de este Jesús. No es un Jesús malo, no es un Dios malo diciendo: quiero que sufra un poco. Es un Dios, es un Jesús que está construyendo algo en la vida de este hombre. Y lo primero que destaca este pasaje para mí es que Jesús hace una promesa. Dice: yo he rogado por ti, he estado orando por ti. ¿Sabes? Es grandioso saber que en los tiempos de dolor no estás solo. Dios está ahí. Dios sigue siendo parte. He estado ahí orando, intercediendo por ti para que no te falte la fe. Pero si notas la última parte, ¿sabes? La siguiente parte de este pasaje, Jesús le dice a Pedro: y cuando regreses, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Jesús le hace una promesa a Pedro. Es cierto, Satanás ha pedido permiso para atacarte, y le di permiso, y yo estaré ahí, yo estaré orando por ti para que no te falte la fe. Y sabes, hay una promesa más extraordinaria: eso va a pasar. Sabes, el tiempo de angustia, el tiempo de dolor va a pasar, y vas a volver, y vas a regresar, y no vas a regresar siendo el mismo. Pedro, serás extraordinario. Pedro, vas a volver después del dolor, después de esas lágrimas con tanta amargura y tanto dolor en tu vida. Vas a volver y serás mejor de como te eras antes. Porque Dios nos prepara muchas veces a través del dolor. Y no sé si lo sepas, pero sabes, después de que Jesucristo resucitó, después de que Jesucristo venció a la muerte y al pecado, y al tercer día se levantó de esa tumba, sabes, el primer discípulo que predicó acerca de la resurrección de Jesús, ¿sabes quién fue? Fue Pedro. Y Pedro, puedes ver su sermón ahí en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y Pedro comienza su mensaje diciendo: arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse.
Y sabes, si alguien sabía lo que era el arrepentimiento y el perdón, era este Pedro, este que siempre había fracasado, este que había negado a su maestro. Él había experimentado el poderse arrepentir y encontrar el perdón y la gracia y encontrar ese amor de su maestro. Y ahora en su sermón él podría invitar a las personas: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, encontrarás gracia y misericordia. Y sabes, fue extraordinario porque en medio de ese sermón 3,000 personas se convirtieron al Señor, entregaron sus vidas, se convirtieron en discípulos fieles de Jesús. Y sabes, comenzó la revolución más grande de la humanidad. Y a través de los siglos, muchos discípulos seguimos aquí. Y todo comenzó por un hombre como Pedro, hablando de la resurrección de Jesús. Sabes, en lo que los músicos pasan, simplemente déjame terminar con esta idea. Mi querido amigo, mi querido hermano, no sé qué estés experimentando en medio de tu vida, o que hayas experimentado, qué situación te ha llenado de dolor en medio de ti. Sabes, no centres tu vida desde la perspectiva del dolor. Ve lo grandioso de este Jesús, permitiendo, sí, los tiempos difíciles de la vida, pero con una enorme promesa: estaré ahí. Si estás pasando por un tiempo difícil, si estás pasando por un tiempo de prueba, déjame decirte, Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado, por muy doloroso que sea, aunque parezca que te están arrancando la vida y te duela tanto y no sientas a Dios en tu vida. Déjame decirte, Dios está ahí intercediendo por ti, pidiendo que tu fe no falte. Y quiero recordarte que los tiempos de dolor son temporales. La promesa para Pedro, para ti, para mí, después de los tiempos de dolor es: y cuando vuelvas, vas a volver. Ese tiempo va a pasar. Y después de haber pasado por la prueba y el dolor, serás distinto, serás diferente, serás extraordinariamente mayor preparado para el propósito por el cual te tengo aquí. Pedro cumplió el propósito de Dios en su vida y lo hará contigo y conmigo. Después de haber pasado por el dolor, ¿sabes? Volveremos y cumpliremos nuestro propósito. ¿Sabes? ¿Quién sabe? Tal vez después de esa época, tal vez de esta época de dolor, confío en que Dios hará grandes cosas en medio de tu vida. Tal vez nacerán nuevos ministerios después de que pases por el dolor. Dios te dará un nuevo llamado y harás algo grande para la obra del Señor. Tal vez comenzarás a ver un renuevo en medio de tu relación con tu familia, no lo sé, pero la promesa es: volverás y serás mejor y reafirmarás a tus hermanos. Sabes, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios en Cristo siempre hay una razón. ¿Me acompañan a orar, Dios? Gracias.